Lifted hands and song and dance, humbled by the glory of the cross. Noches, pues bueno, vamos a comenzar esta noche orando para que esta reunión sea muy especial y podamos aprender mucho juntos, ¿ok? Y vamos a bendecir esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche estamos poniendo en tus manos esta reunión, todo lo que aquí compartamos, Señor, que sea tu amor y tu presencia la que nos impacte profundamente, Señor, que podamos entender cosas grandes, sorprendentes, Señor, que podamos el día de hoy descubrir tesoros, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque aquí estamos hoy para aprender más de ti, para conocer más de ti, para ser parte de todo lo que tú estás haciendo, para introducirnos y sumergirnos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Me gustaría comenzar a leer los 7 versículos de Efesios y 3 cosas que hayan impactado nuestro corazón de la lectura, ¿ok? Los felicito porque muchos hicieron, ahora sí que hicieron la tarea y me da muchísimo gusto. Entonces, me gustaría que algunos participaran. Buenas noches a todos. Hola. Estoy muy contenta de estar en este estudio porque solamente en estos primeros 7 versículos, lo que me ha impactado a mí es, yo escogí este año la palabra extravagante. Okay. Y veo cómo el extravagante amor, poder y autoridad de Dios se desborda en estos 7 capítulos. Digo, 7 versículos. Entonces, no sé, hice un estudito así de palabras clave, pero pues creo que la pregunta ahorita era en una sola palabra. No, cuéntanos, porque esa es la idea. Yo quería que realmente nos metiéramos profundo, así es que lo que traes, adelante, Ana María. Bueno, pues básicamente en este capítulo 1 es lo que más me impactó es cómo el significado de Cristo impacta nuestra vida, nos cambia, nos traslada y nos transforma a otra identidad, Wow. a otra dimensión de reino. Eso es lo que más me ha impactado de Dios en esta parte del estudio. Y me gusta mucho cómo, profundizando un poquito en cómo se refiere a Pablo hacia la iglesia de Éfeso, me surgió la pregunta en qué situación estaba viviendo la iglesia de Éfeso en esos días. Entonces, viendo un poquito en Google cómo estaba, me encantó ver cómo se refiere a que la iglesia era una fusión de judíos, griegos y gentiles y romanos, que es, pues básicamente provocó una situación pues de diferencias culturales, de mentalidad. Sin embargo, él trae en toda su explicación cómo Dios abre esa puerta para todos y cómo unifica. Wow. O sea, cómo la iglesia es un lugar donde se unifica, sellados en una misma identidad, que representamos a Cristo en la tierra. Entonces, eso me encantó cómo lo describe Pablo y cómo él anima a la iglesia de Éfeso, y siento que es un poquito lo que vivimos hoy en nuestros días, ¿no? Y cómo la iglesia estaba de alguna manera con muchas prácticas paganas y, o sea, y cómo Pablo empieza a poner las cosas como Dios quiere que nos ordenemos, cómo quiere Dios que pensemos, pero sobre todo es como el desbordante amor de Dios y la forma magistral en que Él usa a Cristo como la llave de oro para que nosotros de ahí nos podamos
de ahí nos podamos entender su gran amor y cómo en el versículo 7 termina en que dice que él pues dio a su hijo, ¿no? De alguna manera y cómo él compró nuestra libertad y diseñó todo para que nosotros viviéramos en ese plan que él tenía ya para nosotros. Entonces eso es lo que me está encantando. Wow, Ana Mari, qué Ujú. bonito lo que recibiste, de verdad. Qué Sí. impresionante. En 1 o 2 minutos nos resumiste padrísimo estos 7 versos y qué bonito Ujú. escucharte. Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría escuchar a Laurita. ¿Sí me escucha? Sí, te oímos, nada más. Te vemos así Ok. chuequita, pero sí te Ay, oímos. es que si me pongo así hacia abajo, como estoy en la cama, como que Ah, se ok. tapa Como tú te bien. acomodes. Adelante, mi Laurita. Bueno, yo pues desde el inicio, este, pues él nos, lo que así me impacta es que dice que él nos lleva a brillar cada vez más. Wow. Es un trabajo que hace a través del espíritu, ¿no? Ujú, Y bueno, y pues también que él ya de que él nos formó y todo, y que nacimos y que él nos escogió y todo, pues él ya nos bendijo. Y es algo que a lo mejor muchas veces no entendemos, que él ya nos bendijo. Entonces, pues es cuando ahí también va uno tomando esa identidad, ¿no? Que él nos está dando. ujú. Entonces, pues es eso y pues es también que pues cuando uno ya va en ese camino y todo, precisamente uno se va deleitando en su presencia, en todo lo que nos va guiando, nos va diciendo. Entonces, pues sí es encontrar y disfrutar la palabra de esta Sí, identidad que nos está dando. me- ¿No? Es- muy bien, Laurita, me encantó identidad, porque justo de eso se trata el libro de Efesios, de identidad, padrísimo. Muchísimas gracias, Laurita, por estudiar y por meterte allá la palabra. Me encantó oírte. Sandra, me gustaría escucharte. Sí, buenas noches. Hola, Sandy, buenas noches. Y a mí todo lo que los 7 versículos fueron a mí sorprendentes, ¿no? Wow. Cuánto amor del Padre. Pues se encontraba en una situación muy adversa, encadenado y preso, ¿no? Y es ahí en donde esas situaciones adversas, los ojos espirituales se abren cuando uno tiene fe. Entonces, siento que ahí tuvo una revelación muy impresionante porque se supone que en el primer capítulo se presenta como un apóstol a la iglesia de Éfeso y pues los llama santos. Entonces, santos pues somos cuando somos apartados Exacto. para el Señor Ujú, y en el capítulo 2 bueno, pues les desea gracia y paz. ujú, Para tener gracia, pues para tener paz, primero Dios nos debe dar gracia, ¿no? De parte la recibimos como una consecuencia de la paz, primero de haber tenido gracia. Y esto es gracias, valga la redundancia, ujú, por, por el Señor Jesucristo y su muerte y resurrección. ujú, Era ujú, por las bendiciones espirituales que en el tercer versículo nos comenta, ¿no? Dice que Pablo bendice por medio de nuestra fe, esa nos llega desde el cielo, porque si no tenemos fe, pues no vamos a poder recibir. ok. Eh, y lo más impresionante para mí en el versículo 4, es cuando dice que nos escogió.
Wow. desde antes de la fundación del mundo. Fuimos, pues elegidos, ¿no? Nos escogió, dice ahí la palabra. Y a mí eso es algo que mi mente no logra entender, que desde antes, desde la fundación del mundo, ya fuimos elegidos. Wow. Y, y eso para mí es fabuloso, o no encuentro la palabra adecuada. Y así, solo y solo por esto Él nos predestina y para ser sus hijos. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue, ya no somos esclavos del pecado. Por su inmenso amor, el Padre nos acepta como sus hijos. Todo por la sangre de nuestro Señor. Perdona nuestros pecados y nos libera, simple y sencillamente por su gracia. Así es. A mí eso me llena de emoción, satisfacción y tantas cosas que le agradezco a Dios por su infinito amor. Es un amor que no, que no se puede describir. Wow. Y está fabuloso esto. Yo lo he leído en otras ocasiones, no sé, muchas veces he leído Efesios y siento que es una, como decía el pastor, es la carta, la reina de las cartas. ¿Sí? Efectivamente, Sandra. Muchas gracias. Me encantó oírte, Sandy, porque eso está trayendo una revelación. Es como un rema, es algo que está viniendo al corazón muy padre. Me gustaría, muchas gracias por ser tan estudiosos. Me gustaría escucharte, Omi. Este, a mí yo tenía subrayado, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Ok. Sí, ese versículo me gustó, aparte de los que ya habían mencionado, que también algunos se tenía subrayados. Ujú. Muy bien. ¿Y qué sentiste cuando leíste esa parte que hemos sido perdonados? Pues eso, o sea, como a través de él, Ok. en su sangre, fuimos perdonados, pues. O sea, Ujú. como no fue necesario acción alguna de nosotros, sino por medio de él. Wow, eso está impactante. Así es. No tuvimos que hacer nada nosotros, él lo hizo todo. Qué tremendo está eso. Y pues ya que está ahí el micro abierto, Vania, queremos escucharte. A mí una de las cosas que más me impactó de ahora que lo leímos de nuevo y estos primeros 7 versículos es esta idea en la que habla de que fuimos destinados para ser adoptados hijos suyos. Y se me hace súper padre que Pablo use estas palabras en la carta de los Efesios y que podamos hoy leerlas porque creo que cargan mucho significado. El poder entender que antes, o sea, y que aún ahora, como un hijo adoptado, eh, viene a ser parte de una familia. Entonces, viene tiene una nueva postura en su vida, una posición distinta, hay una nueva identidad y que recibe los derechos legales y la herencia ahora de la familia. Entonces, se me hace padrísimo como él escribe esto, que fuimos destinados para ser adoptados, que ahora tenemos esa capacidad, no por algo que hicimos, sino simplemente porque Dios nos ama. Él Wow. nos ha puesto en esa posición de ahora ser sus hijos, de ser amados, de tener derechos legales, de vivir en una nueva identidad por su amor y su gracia. Y como pues dicen, ¿no? Que su plan somos destinados para, dice, vivir en santidad y sin mancha delante de él. Entonces eso me pareció muy impactante, muy impresionante y la forma en la que
nosotros podemos caminar, no por algo que nosotros hicimos, ni por algo que podemos ganar, sino simplemente porque tenemos ahora ese destino en nosotros. Wow, wow, qué tremendo esto. Cómo da un significado tan poderoso ser adoptado, ¿verdad? Cuando antes si te podías burlar de uno de tus hermanos o le hacías bullying diciendo eres adoptado, ¿no? Pero aquí cómo usa esa palabra de una manera tan poderosa. Muy bien, Charis, queremos escucharte. Sí, bueno, a mí me gustó mucho, eh, o sea, las cosas que yo pensé que eran más versículos, porque, bueno, pero es que yo me adelanté como hasta el 9. Pero de los primeros, Sí. lo que me gustó mucho fue esa parte de nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y me gustó mucho cómo, o sea, lo explicó como que en la clase pasada, o sea, lo explicaron eh, o sea, como que entendía como el mejor lugar o como que una bendición, o sea, algo muy impresionante, cómo puede ser bendecido, es ser bendecido como, o sea, en el cielo, a través del cielo y en el cielo y como, pues sí, como esas son bendiciones, o sea, como que esas bendiciones espirituales que a veces como que no son tan notorias, ¿no? Pero creo que eso es como, pues lo que aquí Pablo como que más aprecia, de esas bendiciones como celestiales, que pues que están en lugares que a veces no están tan fáciles de ver o Wow. de apreciar, pero, pero ahí están todas, como que o sea, como que engloba todo lo que necesitemos, ¿no? Porque pues dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, como que me gusta esa parte porque como que relaciona cómo somos bendecidos en el cielo, pero somos elegidos en la tierra, ¿no? Entonces como Wow. que se me hizo padre esa, pues como Wow. que esa comparativa, o como esa, eh, pues como metáfora, o no sé cómo llamarlo, o sea, como de dos lugares en donde somos bendecidos y en dos lugares en donde Dios tiene planes y bendiciones para nosotros, tanto en el cielo como en la tierra. Y pues eso se me hace como muy interesante, me gustó mucho. Wow, padrísimo, padrísimo. Me gustaría escucharte, Paulette, por favor. Si está por ahí. Ay, aquí ando, aquí ando. Muy bien, Paulette. Adelante. Mm, que me gustó. Bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Digo, si Jesús, digo, es algo que es impresionante, pues estas palabras que diga, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Igual que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, cuando dijo nos bendijo con toda, no nos está diciendo ten poquito, nos está dando algo a manos llenas y que aún así dices, yo no quiero poquito, ten todo lo que tú necesitas, aquí está. Wow. Y bueno, busqué así bendición espiritual, que es un don divino, inmaterial, como la paz, la sabiduría, el perdón y pues el propósito de la vida aquí que estamos. Wow. Eso me impactó porque a veces digo, híjole, pues aunque sea poquito, ¿no? O sea, Él es un Dios de todo, ¿no? Aquí no podemos, somos hijos, no somos hijos de poquito, somos hijos de un todo, de un Así Dios de es. poder Así que es. nos escogió. Así O es. sea, qué impresionante porque a veces te sientes, dices tú, pues, ¿qué valgo para alguien en esta vida? ¿Qué más, qué más podemos querer si Dios mismo nos escogió? Wow. Para ser santos y sin manchas delante de Él. Eso es impresionante que jamás en la vida pensé que pudiéramos hacer, con amor, y todo esto por medio de Jesucristo.
Entonces todo tiene sentido de lo que hemos leído. Wow. Y estoy completamente impresionada, estoy con un valor impresionante en la vida porque digo, yo no soy poquito, yo soy todo porque mi Dios es todo. Entonces estoy impactada, impresionada y con mucha seguridad de que este es mi Dios. Wow, qué bonito. Qué bonito oírles, qué bonito oírte, Polet, de verdad, qué bonito oírte. Y para finalizar, Cari, este, ¿qué te impactó? Dinos una cosa que impactó tu corazón. Una cosa que impactó en mi corazón es lo mismo, saber que desde antes de haber nacido ya había sido predestinada y adoptada, ¿no? O sea, el Señor ya había puesto sus ojos en mí. Y me encantó también la última parte del versículo 7, donde dice que nos liberó o sea, nos liberó, ¿no? O sea, nos dio libertad. O sea, pagó un precio de sangre donde era esclava del pecado, esclava de la maldad, pero ahora soy libre. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando estabas bajo el enemigo o bajo la maldad, ahora eres libre porque él nos escogió y él nos liberó. O sea, él nos adoptó, ¿no? Entonces, si no teníamos padre, no teníamos madre, no teníamos nada, él nos está adoptando, ¿no? A una nueva vida, o sea, nos está dando el camino para una nueva vida. Nos está dando, como decía Sharif, las bendiciones celestiales, pero las bendiciones también aquí en la tierra. Y en versículos siguientes habla acerca de Efesios, donde dice conocer el misterio, ¿no? El misterio de esas bendiciones. Bueno, ya me adelanté. Conocer el misterio de esas bendiciones. O sea, eh, Dios nos los está dando, nos los está poniendo así de aquí está todo, ¿no? Su gracia y su paz. Cuando veo esta parte de su gracia y su paz es porque Él nos ha reconciliado con Él mismo. O sea, no hay nada que esté como entre Él y yo, poniéndose como sí, o sea, como entre Él y yo no hay nada ya. O sea, ya Él me da su gracia y me da su paz por medio de Jesús. Entonces Él me ha hecho libre, me ha adoptado, me conoce desde... el domingo pasado yo les compartí a los niños cómo dice el Señor, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, eso también se me hace con esta parte, ¿no? Como desde antes de nacer, mi embrión vieron tus ojos. O sea, yo ya te conocía, Señor, pero tú me conocías primero y tú me diste vida, ¿no? Para vivirla aquí en la tierra, no de la manera en la que el mundo, sino a tu manera, ¿no? Entonces, y Él me ha dado libertad. Entonces, alabanza, dice algunas partes, alabanza y gloria al Dios que es santo, que es puro, ¿no? Y además, sí me hace sin mancha. Y yo puedo acercarme con Él confiadamente. Me puedo acercar a Él confiadamente, ¿no? Excelente, excelente. Pues bueno, muchas gracias a todos por ser tan estudiosos, por dedicar este tiempo. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al pastor. Gracias, mi amor. Wow, wow. Oigan, pues qué gusto me da el entusiasmo que se siente ahora aquí con nuestro curso y qué buenos comentarios se están haciendo. Estos comentarios últimos hablando de cómo esto está trayendo un impacto en tu identidad, cómo te estás dando cuenta lo preciosa que es tu vida para Dios y tu llamado a la grandeza. De eso se trata. Ese es el propósito. Muy bien, pues vamos a dar inicio aquí a nuestro estudio, continuar. Bien, pues me parece importante para esta sesión y las siguientes una aplicación de nuestro estudio, así como ahorita la pastora Erika estaba preguntando, para considerar el efecto que está teniendo en ustedes, cómo está transformando sus vidas, cómo les está inspirando este estudio del libro de los Efesios. Entonces, vamos a activar nuestra fe esta semana usando las llaves del reino. Con nuestro estudio vamos a darles oportunidad también de que eh, tú puedas, aquí tomar este tiempo también para
para levantar tu petición. Probablemente estemos viviendo en algunos casos en circunstancias donde necesitamos una respuesta poderosa y sobrenatural. Y lo que estamos recibiendo aquí en el libro de los Efesios nos va a dar esa, ese entendimiento de la autoridad que Dios nos ha dado para enfrentar toda situación que estemos viviendo y para recibir la respuesta que ya Dios tiene a nuestra situación. Así que quiero pedirles que identifiquen en este momento cuál es la petición que tienes, qué necesidad tienes en estos momentos, para que al final podamos orar y levantar de una forma general tu petición y vas a poder hacerlo. Me parece importante también a través de este estudio el reordenarnos, el darnos cuenta de la importancia que tiene al entrar en este entendimiento de nuestro llamado a la grandeza, de nuestro llamado a vivir en una nueva identidad, en la cultura del reino, que estemos viviendo en una conexión a tope, entrar en un reordenar nuestra vida personal y pues cómo estamos viviendo nuestra intimidad con Dios, cómo estamos viviendo diariamente, día a día, una relación personal con Dios. Y bien, pues les he venido enseñando también sobre de este principio, esto que aún no se ve, díganlo conmigo, esto que aún no se ve, lo veo, lo llamo, lo acepto como mío y te doy gracias. Es la manera en que vamos a estar activando nosotros nuestra fe con las llaves del reino y aprender a reconocer la respuesta de Dios. También es algo que vamos a aprovechar este estudio para llevarte esta aplicación de estos tres principios, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con el cumplimiento profético, el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, de lo que está escrito en la Biblia, y profecías personales que has recibido, así como esta palabra de profecía que he venido compartiendo con ustedes, año de cosecha grande de bendición. Y bien, pues para las personas que se están uniendo en esta sesión, porque algunos no tuvieron oportunidad la semana pasada, el propósito de este estudio de los Efesios es tomarlo como un espejo, como nos dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia, pero especialmente aquí el libro de los Efesios, es un espejo de identidad que nos va a transformar, porque cuando nosotros oímos y entendemos lo que está escrito en la palabra, Dios habla en nuestro corazón y ahí vamos a ver que lo que Dios está hablando de nosotros en realidad va a mostrarnos nuestra verdadera identidad. Es un espejo que refleja cómo nos vemos, quiénes somos, y al vernos en este espejo del libro de los Efesios, vamos a ser transformados brillando cada vez más en la misma imagen, dice. Así que el Señor nos habla para mostrarnos una imagen de la gloria. Estamos llamados en esta temporada a entrar en una nueva dimensión de su gloria, como por el Espíritu del Señor. Es una obra del Espíritu Santo, el que hace que la palabra, como comentaron hace unos momentos, les esté dando una revelación, porque el Espíritu nos está hablando aquí a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos. Bien, en esta versión dice así que todos nosotros con nuestros rostros descubiertos, porque se refiere a Moisés, que cuando subió al monte por la ley, brillaba tanto su rostro al tener ese encuentro con la gloria de Dios que tenía que usar un velo porque resplandecía su rostro. Eso es lo que va a suceder, que vamos a resplandecer, vamos a brillar, como dice aquí, con nuestro rostro sin velo, como Moisés que tuvo que ponerse el velo. Nosotros con la cara descubierta podemos ver en ese espejo. Dice que ahí vemos la gloria y reflejamos también al Señor como en un espejo. Estamos siendo transformados conforme a la misma imagen. Observen, se trata de que nos veamos como el Señor dice que somos, porque eso es lo que nos va a transformar y nos va a hacer brillar. Esto es lo que hace el Señor, que es el Espíritu. Esta es la obra del Espíritu Santo. Así que declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está aquí, llevándonos a vivir en esta nueva realidad, porque Él nos guía a toda verdad. Gracias, precioso Espíritu Santo, que estás aquí con nosotros para llevarnos a vivir en esta identidad de grandeza y reconocer la cultura de reino, el estilo de vida
al cual tú nos has llamado a disfrutar con estos principios de número 1, sentarse, número 2, andar y número 3, estar firme. De esta manera nosotros estamos identificando en qué consiste manifestar la grandeza de Dios, cómo el Señor va a hacer que nuestra vida sea transformada al mirarnos en este espejo y manifestar su gloria y su grandeza para cumplir nuestro llamado de dar a conocer a Jesús, de ser una luz en la oscuridad y ser sal para la tierra. Son estos tres principios: sentarse, andar y estar firme. Y quiero pedirte que hagas una lectura diaria de los 6 capítulos del libro de los Efesios y estés subrayando en tu Biblia, en tu texto de Biblia, donde encuentras la palabra sentarse, andar y estar firme. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera es como nosotros estamos identificando cómo estamos destinados a reinar, cómo estamos destinados a gobernar, haciendo que el cielo a través de nuestra fe se manifieste en la tierra. Esto nos va a llevar a tomar posesión de la vida en Cristo para señorear, y después también nos va a llevar a caminar sobre las aguas para sojuzgar toda circunstancia. Así que yo te animo en esta sesión que tú estés sojuzgando, que en esta sesión tú estés descansando, sentado en lugares celestiales, gobernando en medio de lo que estés viviendo. En cualquier aspecto de tu vida que estés viviendo, toma fe en estos momentos y comienza a sojuzgar. Levántate, elévate a la grandeza para sentado en los lugares celestiales con Cristo, gobernar de parte de Dios. Vamos a gobernar entonces en el poder de su Espíritu Santo, al ser llenos de su Espíritu Santo esta semana. Vamos a estar gobernando, ¿de acuerdo? Declarando el comando, la palabra de poder que está en nuestra boca, que el Señor pone en nuestra boca al ser llenos del Espíritu Santo, porque dice: con Cristo he sido crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces trata de activar nuestra fe haciendo que Cristo viva a través de en nuestra vida, al ser llenos de su Espíritu Santo. Muy bien. Y bien, pues vamos a ir al texto del libro de los Efesios entonces, como para continuar. Y bien, recuerdan que estamos aquí iniciando en los primeros versículos. Qué poderosa alabanza vimos aquí. Y quiero preguntarles si ustedes se les hizo interesante el poder identificar la paternidad celestial. Vamos a identificar aquí en el capítulo, todo el capítulo 1, la paternidad celestial del Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice, y la paternidad espiritual para ser elevados a su grandeza. Si se te hizo interesante subrayar, como les venía enseñando en la sesión anterior, todo lo que dice que el Padre ya hizo, lo que Dios dice que ya hizo. Entonces, veamos esto para hacer un breve retomar, donde nos quedamos en el verso 8 y retomar, aquí haciendo un breve recordatorio que nos dice, como dice aquí que él está enviando esta carta y deseando gracia y paz a los que están en Éfeso. En la otra versión dice: a los que pertenecen al pueblo santo y han sido unidos a Cristo Jesús, gracia y paz. Qué interesante lo que veíamos. Esto nos está hablando cuando nos está hablando de que estamos unidos. En la otra versión está hablando de un pacto. Está hablando de un pacto y está hablando de cómo hemos sido unidos a través de Jesús y que no hay nada ya que podamos hacer que quebrante esa unión permanente y definitiva con el Padre. Esa es la base para manifestar su grandeza, que entendamos que en ese espejo hemos sido unidos al Padre, al amor del Padre a través de Jesús, y que nada puede separarnos más del amor de Dios. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces quiero reafirmar aquí 5 cosas muy importantes en esta parte que ya habíamos visto. Número 1, que cuando dice en los cielos, que Él nos bendijo en los cielos, está hablando de que ha sido decretada la bendición, que está determinada esa bendición, que si se hizo en los cielos, tiene efecto en la tierra.
Esto nos está hablando del origen de toda bendición y es una bendición de naturaleza espiritual. Nos está diciendo que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, hablando de que entre más bendecidos seamos, más Dios va a ser engrandecido. Así que en este momento quiero que tú te plantees que en cualquier situación que estás viviendo, tú has sido bendecido, bendecida, y entre más bendecido seas y bendecida seas, vas a engrandecer a Dios. Dios se engrandece. Él quiere que al ver nuestra vida, este mundo le anhele a Él y quiera vivir lo que nosotros estamos viviendo. 4. Esto habla de que estamos destinados, como comentaban, así es, somos los destinatarios de su bendición. Su bendición está destinada a nosotros. Qué impresionante, qué poderoso. Es lo que veíamos, ¿de acuerdo? Y por tanto, veíamos entender aquí, identificando el principio de sentarse en los lugares celestiales, ser sentado en los lugares celestiales en Cristo, ¿en qué consiste? Es lo que vamos a identificar a través de lo que hizo el Padre. El propósito de lo que hizo el Padre, de lo que ya hizo a través de Jesucristo, es que nosotros nos sentemos, descansemos de la obra hecha por el Padre a través de Jesucristo. Es lo que vamos a identificar en esta sesión. Sentarse significa descansar a través de la fe para vivir en el amor de Dios. Así que aprende a aceptarte y a reconocer tu identidad en base a lo que el Padre Celestial declara que ya hizo a nuestro favor. Entonces, recuerdan que habíamos visto entonces, ¿cuántas menciones encontraste? ¿Cuántas menciones tú encontraste acerca de lo que de la paternidad celestial? ¿Qué dice? ¿Cuántas veces nos dice y qué dice que el Padre hizo a nuestro favor? Yo Ahora está encontré como 10. ¿Ande? Muy Yo bien, en, Van, encontró 10. ¿Alguien da más? en los primeros 7, ¿no era? Ajá, pero de todo, digamos, de todo el capítulo 1. Muy bien, Vania, hasta donde nos quedamos, tú encontraste 7 menciones de lo que el Padre ya hizo. No, 10. ¿Encontró más? 10. Hasta el Vania, 7. gracias, Vania, muy bien. Vania encontró 10. ¿Tú cuántas encontraste? Subrayen en su Biblia entonces, acompáñenme porque vamos a identificar, hay 17 menciones en el primer capítulo de lo que hizo el Padre, de lo que hizo el Padre. Entonces, miren, vámonos al bosquejo que yo les compartí la vez pasada para hacerlo didáctico, como les decía. Y vamos a encontrar estas 17 menciones. Entonces habíamos visto esta parte, lo que ya hizo, lo que ya hizo el Padre Celestial. Habíamos visto que nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego, en el verso 4, nos dice que nos escogió para ser santos y sin mancha, habla de propósito. En el verso 5 dice que nos destinó para ser adoptados hijos suyos. Fíjense qué poderoso. El propósito y la meta de Dios es que seamos suyos y estemos con Él por siempre. Esto habla de propósito. Y dice, debido a su buena voluntad. Como decían algunos de ustedes, habla de destino, de cómo Dios nos ha destinado por su buena voluntad. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aquí en el bosquejo me siguen verso 6. Ahí dice que dice, para que le demos gloria por su extraordinaria gracia, nos hizo aceptos. En el verso 6 dice que nos hizo, así dice, nos hizo aceptos, aceptados en el amado. Y cuando hablamos de ser aceptados en el amado, es muy importante esto. Yo les enseñaba acerca de que en la ley romana habla de una adopción, habla de la adopción, pues, en la ley romana, que le otorga a un hijo adoptivo los derechos legítimos de un hijo biológico al punto de que se le da un nuevo nombre y aún cuando tenían deudas eran perdonados de esas deudas. Entonces, ser acepto es algo que dice que hizo, Él nos hizo aceptos, ¿ok? Él nos hizo aceptos en el amado.
La palabra que se traduce de la palabra aceptos es la palabra griega charitos, de charis, que se refiere a ser muy favorecido o ser favorito. Entonces dice que nos hizo sus favoritos en Cristo. Nos hizo, Él ya lo hizo en Cristo. Nos hizo aceptos, dice, en quien tenemos redención. En el verso 7 nos dice, porque derramó su sangre. Nos habla de la razón por la cual dice que tenemos redención. Es algo que ya hizo y tiene efecto hasta el día de hoy presente. Sigue teniendo efecto su redención. La palabra redención se refiere al pago de un precio por la libertad que se compra. Es el pago de un precio por la libertad que se compra. Él compró por nuestra libertad para que seamos libres de este mundo, libre de las tinieblas y podamos vivir en el potencial de la vida nueva y abundante que el Señor nos ha dado. Entonces nos dice el verso 8 que hizo sobreabundar. Él hizo esto también, su gracia. En otra versión dice que ha hecho desbordar su gracia. Desbordar es que se llena la copa y se empieza a derramar. ¿Recuerdan? Como cuando no te descuidas y empiezas a llenar un envase y resulta que no te das cuenta y ya se llenó y se está desbordando. Dice que Él hizo sobreabundar. Fíjense qué poderoso todo lo que Dios nos ha dado y está hecho, haciendo desbordar en nosotros todo el bien, toda su justicia, toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor, toda su aceptación, toda su abundancia, su sanidad. En el verso 9 dice que lo que Él hizo es darnos a conocer, como decían algunos de ustedes, Él nos dio a conocer el designio secreto de su voluntad, hablando otra vez del misterio de su voluntad, de sus planes. Él nos los ha dado a conocer. Él es algo que Él hizo. Hizo también que se cumpliera el término, que en la versión Reina Valera dice que la dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos. Está hablando de cómo todo esto fue hecho en un plan que Dios tiene, que es el plan eterno de Dios, el plan para manifestar su grandeza en la iglesia. La palabra que se traduce por dispensación es oikonomía, y de ahí se traduce la palabra economía, que en el griego se traduce como administrar riqueza. Qué interesante, fíjate, Dios me llamó siendo yo economista. Entonces yo me considero a alguien llamado a administrar las riquezas de su gracia y de su gloria. Por eso constantemente tengo esta inclinación al enseñar y al predicar. Dice que Él hizo que se cumpliera el término de acuerdo a su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Fíjate qué poderoso. Él en sí mismo se propuso hacer todo esto, destinarnos de esta manera. Verso 10 dice, de reunir todo bajo el mando de Cristo. Él lo hizo, Él hizo esto, reunir todo. Es algo que viene en el futuro cuando Cristo reine aquí en el milenio en la tierra. Él va a reunirlo todo. Todo va a tener una cabeza reinando Cristo aquí en el milenio. Habla de un plan eterno, que no solo se reduce al tiempo que estamos aquí en la tierra, sino de un plan eterno. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito según su voluntad. Según su voluntad, una vez más, según su voluntad, subrayen la palabra según, porque lo van a encontrar constantemente en este primer capítulo. A fin de que seamos, como dice aquí, seamos, ¿qué dice en el bosquejo? Para alabar su glorioso poder, los que esperábamos, hablando de la consumación final del plan de Dios. Este plan eterno tiene una consumación final. Es un cumplimiento eterno de lo que viene en el futuro, en este último tiempo. Entonces quiero que subrayen ahí, otra vez, ¿de acuerdo? Chequenlo otra vez. Fíjense, cuando dice en el verso 1, los que pertenecen a la iglesia en Éfeso y están unidos a Cristo, ahí tenemos una mención. Él hizo que tengamos pertenencia al ser parte de su iglesia y su familia, y nos unió a Cristo. Número 1. Mención número 2, cuando dice que nos bendijo o nos ha bendecido en Cristo, fíjate, en Cristo. Verso 3, otra vez subrayen cuando dice nos bendijo o nos ha bendecido, es la tercera cosa que dice que hizo. 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué poderoso está eso, ¿eh?
Aquí es donde debemos de entender que Dios no es que eligió unos para que se salven y a otros no, ¿eh? Está diciendo que Él sabe quién se va a salvar. Y por cuanto tú sabía que tú le ibas a conocer, ya estabas destinado desde antes de la creación del mundo. Eso está tremendo, esto nos hace así, nos hace explotar la mente. Entonces, para hacer que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, el deseo de Dios es que estemos por siempre con Él y para eso Él nos hizo santos y sin mancha, para que fuéramos, estamos destinados a ser santos y por tanto desde hoy Él nos hizo santos y sin mancha. En el verso 5 subrayen predestinados o destinados, dice la otra versión, en amor. Otra vez, constantemente cuando dice que hizo algo, el Padre Celestial dice que lo hizo en Cristo, lo hizo en amor o según su voluntad. Observen qué interesante. Y ahí mismo en el verso 5 dice que por medio de Jesucristo, dice la otra versión, fuimos destinados para ser adoptados. Él nos hizo ser adoptados. Él lo hizo. Ya lo hizo, está hecho. Dice, por medio de Jesucristo, según, subrayen según, el puro afecto de su voluntad. En la otra versión dice, según la determinación bondadosa de su voluntad. Fíjate cómo Dios tiene una determinación y cómo la separación del hombre no arruinó sus planes, cómo lo que hay, la obra de las tinieblas, la obra de Satanás no arruinó sus planes, la maldad de este mundo no arruina el plan que Dios tiene. Qué poderoso, cómo Dios está por encima de la maldad, del pecado, de Satanás, aún de los errores que nosotros cometemos, no arruinan los planes de Dios. Él es tan poderoso que hace que lo que Él ha determinado se cumpla. ¡Wow! Desde luego, cuando yo entiendo esto, me vuelvo intencional y ya no solo espero a ver cuándo Dios lo hace, sino yo empiezo a activar mi fe creyendo que está hecho las cosas y que es a través de mi fe como Él se va a manifestar, es a través de tu fe. Todo esto lo hizo para darnos seguridad, para que tengamos seguridad y activemos nuestra fe y manifestemos todo lo que Dios dice que ya hizo como un Padre Celestial. Subrayan en el verso 6, aceptos en el amado, aceptos para la alabanza de su gloria, de su gracia. Fíjate cómo Él quiere que alaben nuestra vida, al ser sus favoritos, sus elegidos favoritos, que nuestra vida alabe su gracia. Hay una gloria en la gracia. Es que la gracia de Dios es algo impresionante, impresionante. Todo lo que nos ha sido dado es algo glorioso. Verso 7, subrayen cuando dice en quien tenemos redención, en quien tenemos. Él hizo que tengamos redención. Ya expliqué que ese es el precio que se paga por la libertad, porque Él nos liberó de la esclavitud que teníamos en este mundo y todo lo que nos puede tener adictos a este mundo. Él nos hizo libres de las tinieblas, nos trasladó, dice Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el verso 8 subrayen que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría, nos hizo sobreabundar, como habíamos visto. Verso 9 subrayen donde dice, dándonos a conocer, eso es algo que él hizo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verso 10, subrayen cuando dice de reunir todas las cosas, está hablando de su reino en el futuro, que todo va a ser reunido para que Cristo esté a la cabeza. Hizo que, y luego en el verso 11, en el verso 10 dice que Él quiere unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Todo, va a haber una armonía y una unidad total a través de Jesús como Rey en el milenio. En el verso 11 subrayen, tuvimos herencia. Está hablando de una forma sorprendente. No dice que tuvimos, como si Él ya viera todo en el futuro consumado, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, según el designio de su voluntad. Una y otra vez habla de cómo hemos sido destinados a su grandeza. Verso 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y dice, los que esperábamos en Cristo. El verso 13, subrayen cuando dice que fuimos sellados o marcados con el sello del Espíritu Santo. Él hizo que seamos sellados. La palabra aquí se refiere a ser
como una marca de propiedad, que le pertenecemos a Él. Y esto nos da salvación del tiempo de la gran tribulación y nos habla de una salvación donde Él ya somos suyos y nadie puede tocarnos. Sabemos que somos de Dios, dice, y el maligno no nos toca. Esa es nuestra identidad, haber sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, dice. La palabra arras habla de algo anticipado que se dé en garantía de que con ese anticipo Dios te asegura que te va a entregar toda tu herencia, toda tu herencia. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el anticipo de que todo lo que nos ha sido dado nos va a ser entregado, porque el Espíritu Santo es la persona a través de la cual Dios hace que todo se manifieste. Por eso es tan importante, por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo y la conexión a tope. Entonces, observen, él dice que hizo Efesios 1:6, Efesios 1:10, Efesios 1:20, dice que ha hecho Efesios 1:7-8, Efesios 2:9, todo lo hace, Efesios 1:11, habla de que haya hecho, Efesios 1:14, y hay otras menciones más en Efesios 1:20-22. Entonces, miren, para ir llegando a una conclusión, voy nuevamente a compartir. Observen el texto en pantalla nuevamente a partir del verso 8, para que esto nos cuadre, porque la conclusión de esta sesión es que todo esto el Padre lo hizo para que nosotros estemos sentados en los lugares celestiales, porque es sentados como vamos a avanzar sin límite y vamos a llegar muy lejos, vamos a llegar más alto y más profundo. Entonces, la clave está en nuestra identidad. Como decía la pastora Erika, el propósito de este estudio es identidad de grandeza, identidad de reino, identidad real. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la gloria del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, observen nuevamente cómo checa. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hablándonos de las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas. Esto sí lo va a hacer en el futuro, pero él habla como de algo que está determinado que suceda, en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, ya la tuvimos, y por tanto ya la tenemos. Si algo ya te fue dado en el pasado, lo tienes en el presente, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza, fíjate, alabanza, destinados para alabar su gloria, su grandeza. O sea que el estar en la presencia de Dios provoca alabanza y adoración. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, observen, habiendo oído, este es el espejo, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Aquí vemos el sello. Aquí vemos el espejo que nos dice que al haber oído y al haber creído, toda persona necesita oír y para poder creer. Dice Romanos 10:10, dice Romanos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí dice, oímos la palabra de verdad, la realidad de lo que ya hizo el Padre a través de Jesús. ¿Cómo hizo el Padre todo esto que acabamos? Yo tengo 17 menciones de la paternidad celestial, de lo que hizo el Padre celestial. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesús. Está hecho a través de Jesús. Sin Jesús era imposible que el Padre hiciera todo esto. El Padre es el origen de todo, pero tenía que venir el Hijo al mundo para hacerlo realidad. Así que nos lleva a toda verdad. Este es el espíritu con el que fuimos sellados, marcados, dice, habla de propiedad, de posesión, para que de esta manera él se asegura de que va a cuidar de nosotros y va a exaltarnos, que es las arras de nuestra herencia. Y aquí empezamos, y aquí es la conclusión, dice que continuaremos en la siguiente sesión,
aquí entramos en la paternidad espiritual. Ya vimos la paternidad celestial. La pregunta es cómo se activa identidad espiritual y cómo vamos a vivir en identidad espiritual para gobernar con las llaves del reino y cumplir nuestro llamado, para sentarnos en los lugares celestiales y gobernar, haciendo que el cielo se manifieste en la tierra. ¿Cómo? A través de paternidad espiritual. Observa cómo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ahora cambia el discurso, porque esto es un tratado. Aquí no está hablando de problemas que Pablo estaba viendo en la iglesia de Éfeso. Está hablando a las iglesias, a todas como un tratado de la grandeza, de manifestar grandeza. Por esta causa, también yo, habla de sí mismo el apóstol Pablo como un padre espiritual. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Observa un padre espiritual, es la paternidad espiritual que está orando por la iglesia, que estábamos orando por ti como pastores, porque a través de la paternidad espiritual, el Padre Celestial va a manifestar paternidad para que se haga realidad lo que el Señor ya hizo a nuestro favor. Y sigue diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esa es la oración del Padre Espiritual. Ora, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Esa es la tarea de un Padre Espiritual. Orar que tú tengas sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos conocerle a Él entonces y orar para que ustedes, la iglesia, el discipulado, entre en este conocimiento, en esta revelación y sabiduría de conocerle a Él, porque es ahí donde el espejo, nos vamos a ver en ese espejo. Vamos a tener sabiduría de quién es Él para saber quiénes somos nosotros. Alumbrando los ojos. Entonces, este es cómo Dios llama a padres espirituales, a los pastores de la iglesia local, como padres espirituales para orar por la iglesia, para orar por el discipulado, para que sean alumbrados tus ojos, los ojos de tu entendimiento y tú veas esta realidad, puedas entender que esto que hizo el Padre Celestial es algo que tú puedes ver en el espejo de Dios y eso va a transformar tu vida, que tú empieces a ver que ya está hecho todo lo que Él ya hizo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál todo esto será revelado con la sabiduría de lo alto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Observa que la manifestación del poder sobrenatural es para los que creemos, según la operación de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas. Aquí vemos que sigue hablando de lo que hizo sentar a Cristo, dice que lo dio lo puso sobre todo principado, por encima de todo gobierno y poder de las tinieblas, hizo que todo se someta a Él, todas las cosas estén bajo sus pies y lo dio por cabeza a su iglesia. Muy bien, entonces, conclusión, para llegar a la conclusión, como les comentaba entonces, quiero pedirte que tú lo consideres en primer lugar, en estos momentos, tú posicionarte, descansar en la fe y comenzar a gobernar en medio de lo que estés viviendo. Si tienes una petición, una necesidad en estos momentos, quiero que en este momento, tú terminando esta sesión, tomes un momento para orar declarando el poder de Dios, porque yo sé cuánto Dios te ama a ti. Yo sé cuánto te ama y cuánto quiere hacer en tu vida y Él quiere dar respuesta, pero lo va a hacer a través de tu fe. Entonces te quiero pedir que actives tu fe y que uses las llaves del reino, porque las llaves se activan cuando declaramos la palabra y hacemos que lo que sea lo que declaramos en la tierra sea hecho en los cielos. La tierra se va a mover a través de tu fe al orar y declarar. Declara la palabra de poder en estos momentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Pues
Muy bien, pues vamos a llegar hasta aquí, vamos a continuar aquí contigo. Ujú. Muy bien, pues la verdad que nos fuimos muy rápido con todos los versículos, qué impactante, qué impactante. Este, en este momento quiero que, antes de terminar, quiero que ores en este lugar. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestro lugar está en el cielo. Hay un lugar celestial. Y vamos a orar desde ese lugar. El pastor dijo al final algo muy poderoso. Posiciónate, descansa en el poder de la fe. ¿Ok? Amén. Entonces tenemos que posicionarnos. ¿Dónde? Sentados. ¿En dónde? Descansando en los lugares celestiales. Hay una fe. Entonces, en este momento piensa en Sí, una cosa que necesita la urgente respuesta. intervención de Dios y no no lo que nosotros podamos hacer, sino el poder de Dios para que Amén. sea manifestado y sea evidente en lo que tú necesitas. Así es de que en este momento te voy a pedir que ores desde una posición en el cielo. ¿Cómo le dirías en el cielo ahí a Dios? ¿Cómo orarías si tuvieras ahí sentado al lado a Dios? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le hablarías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le pedirías? En este momento ahí, cierra tus ojos y dile, aquí estoy sentado contigo, Señor. Desde esta posición que tú me diste conforme al libro que escribió tu hijo Pablo, tu amigo, tu cercano, yo quiero pedirte en este momento descansar porque sé que hay una fe que tú me has entregado en este momento para creer que nada hay imposible para los que creen. En el nombre de Jesús está hecho. Amén. Hoy es una realidad porque yo estoy sentada contigo y sentada con Dios, no hay nada imposible. Así es. Imagínate que estás sentado en la mesa del creador del cielo y de la tierra. Hay un lugar ahí que te ha reservado para que desde ese lugar tú tomes la autoridad y gobiernes. Y cada petición sea entregada a los hijos y si somos hijos, somos herederos. Hay una herencia. En el nombre de Jesús. Lo Así es. que Está hecho. decimos en la tierra sucede en los cielos, pero cuando tú te elevas y aprendes a estar en ese lugar reinando Así es. juntamente con Él en el cielo, lo que la Amén. tierra va a hacer es impactante, va a ser el reflejo de entender dónde yo estoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo En hoy el lo nombre de creo. Jesús. Sí, Señor. Yo creo Gloria a por eso. Dios. Eso que Sí, tú Señor. conoces en mi corazón, Amén, amén. lo que tú conoces el corazón de cada quien. Bendecimos cada petición en este Ahora momento. mismo, Señor, Bendecimos ahora cada... mismo se están moviendo, se está activando la fe, se está activando el poder, se está activando el reino. Ahora mismo se Necesitamos tu están respuesta moviendo, el poderosa. reino se está moviendo a favor Así tuyo. es, en Así estos es de que momentos. créelo, Así es. posiciónate, toma Sí, el lugar celestial en el sí, nombre de Jesús y está hecho. descansa en la fe de lo que Dios te está diciendo que va a suceder. Está Así hecho. es. Amén. Y quiero que oigas a papá, te sentaste en la mesa, él te apartó un lugar ahí como hijo, como adoptado, con todos los derechos Así legales. es. Así Y tú es. estás sentado en la mesa y le estás diciendo, oye, pa, ¿cómo ves esto? ¿Me lo das? Y quiero que oigas a Dios decir, sí. Amén. Sí, amén. Amén. Está hecho. Quiero que oigas a Dios decir, sí, sí, yo te lo doy. No hay nada
imposible para el que cree. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el que cree que Dios lo puede hacer. Amén. ¿Tú crees que Dios puede? Él puede. Recíbelo ahí. Está hecho en el nombre de En el Jesús. nombre Está poderoso hecho. de Jesús. Entra en Sí. una paz. Entra en una paz. En el nombre de Jesús. Nada puede robar tu lugar reservado en la mesa con el Padre. Él adereza mesa delante de ti en presencia de sus angustiadores. Nos bendijiste con toda bendición ya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Descansen. Me gustaría comentar, amor, que cuando el día de hoy estábamos hablando de esta sesión, el Señor me mostraba y ahorita sentí que al principio eran solo unas personas, pero ahorita siento así como que el cielo está así como desbordado, de que está en proceso, que recuerdes cuando vino una respuesta y tardó, o que había un proceso que no sabías que estaba pasando y se generó alguna incertidumbre, pero yo siento que en esa incertidumbre el Señor te está confirmando en este momento que la respuesta ya está concedida, que está hecho y que te mantengas firme, pero ahorita siento, Eri, que hay más personas que ahorita sí como en fila, que se agregan a la fila, así se entiende el espíritu profético. Como que estaba la fila, nada más había una o dos, y ahorita ya se agregan más y más a la fila de cómo Dios está haciendo que esto esté, confirmando que esté hecho. En el nombre de Jesús, les bendecimos. Amén. Wow. Lo que está pasando es que estás tomando identidad. Estamos saliendo de la posición de sí, Dios. Por eso me encantó oírlos, porque lo que dijeron fue identidad pura. O sea, ya entendí esto, entendí aquello. Yo, qué grande. Dios es increíble, Dios es grande. Soy heredero, soy hijo. ¿Ok? Entonces está padrísimo. Está Algo padrísimo. más, Eri, que terminen con acción de gracias, porque acción de gracias es que yo ya lo Ya tengo. lo tengo. Lo que no se ve aún, lo veo, lo veo, Así ¿ok? es. Lo acepto para mí mismo, lo llamo, en el nombre de Amén. Jesús. Gracias, Señor, porque ya lo tenemos Gracias, y Padre, porque gracias. tenemos esas respuestas del cielo aquí en evidencia en la tierra, en el nombre de Jesús.